Estimados hermanos, tenemos el agrado de traer una reflexión de la palabra en esta ocasión, basada en el libro de Primera de Tesalonicenses 2:12. Este texto dice así, para la gloria de Dios: encargamos que andéis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Voy a repetir una vez más esta apreciada versión de la palabra del Señor, basada en la palabra del Señor, en Tesalonicenses capítulo 2, versículo 12, que dice así: encargamos que andéis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Este texto está en la palabra del Señor en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 12. Y esto es lo que voy a tratar de conversar con ustedes, iglesia, amada iglesia en Cristo Jesús. ¿Cuál es la motivación principal de la iglesia? ¿Cuál será? ¿Cuál debiera ser? Sencillamente es esta: agradar a Dios. Esta importante motivación no debe descuidarse, porque la iglesia tiene una labor, una función, y debe tener un carácter ejemplar. La iglesia debe tener un carácter ejemplar. Por eso el capítulo 2, versículo 12 de Primera de Tesalonicenses aclara de una forma muy sencilla, clara y precisa y concisa, que la motivación principal de la iglesia es agradar a Dios. Llamamos entonces a la iglesia a tener un carácter ejemplar, un carácter que demuestre lo valioso que es ser cristiano. La motivación, ya dijimos, para la iglesia de todos los tiempos es agradar a Dios. Luego, la enseñanza nos permite aclarar otros puntos de vista, como por ejemplo, valor frente a toda oposición. Tener valor para enfrentarnos a toda oposición. La iglesia debe tener valor para enfrentarse a toda oposición. Y también añade un comportamiento apropiado frente a las dificultades. Creo que esta importante reflexión nos debe a nosotros enseñar lo valioso que es tener un carácter ejemplar. Ya hemos dicho que más allá de todo conocimiento adquirido en la vida de alguien que nos enseña, lo más valioso es el ejemplo del cristiano. Porque una persona puede hablar muy bonito, puede predicar muy bonito, puede decir cosas muy bonitas, pero finalmente va a prevalecer su comportamiento, su ejemplo, frente a la vida, frente a la sociedad. Entonces, el ánimo de Pablo es animar a los cristianos a vivir en una forma tranquila y a conducirnos apropiadamente. Y no olvide, evitar a los que andan desordenadamente. Entonces la iglesia debe procurar construir un carácter ejemplar en estos tiempos. Ayer, hoy y siempre, la iglesia debe tener un carácter ejemplar. Estimada iglesia, ahora hay algo también trascendental.
muy trascendental, muy puntual, muy fuerte, muy seria, que la más grande aspiración de los santos, de Dios, de la iglesia, del apóstol Pablo, fue concentrarse en la comunión con los cristianos, tanto con los nuevos como los que tienen un poco más de tiempo. ¿Cuál era esta? Aspirar a concentrarnos en la comunión con una iglesia ejemplar, con una iglesia sana, una iglesia de carácter, una iglesia que procure profundamente agradar a Dios. Entonces, el Señor Jesucristo es nuestro ejemplo supremo. Él en toda su vida procuró agradar a su Padre, procuró hacer bien las cosas. Y qué bueno, qué glorioso, porque llegó a la meta suprema, dar su vida en rescate por muchos y por nosotros, y sentarse a la diestra de Dios Padre con valor. Su vida fue una vida de agradar a Dios. Por lo tanto, la iglesia debe tener las mismas aspiraciones, las mismas motivaciones, el mismo comportamiento, a vivir esa vida que requiere una iglesia apropiada, una iglesia que agrada a Dios. Ahora, las palabras de Pablo se basan en la riqueza de Dios, de saber las buenas noticias de la fe de los cristianos, porque alegra. Primero, dan gracias a Dios, y el apóstol da gracias a Dios por la fe y el amor y la perseverancia en Cristo. Esto es muy serio. Estas cosas tienen trascendencia. No son de un momento de un tiempo social, de un tiempo de devocional. No, esto tiene que ver con una constante relación, con una apropiada conducta y norma en la vida cristiana. Estimada iglesia, usted está recibiendo esta reflexión, yo también. Por lo tanto, la iglesia debe tener el claro concepto de lo que nos separa del mundo, aunque estamos en el mundo, pero no somos del mundo. A través de la formación de vínculos emocionales y espirituales como cristianos, y un compromiso verdadero con la iglesia. Esto quiere decir de que formar una iglesia duradera requiere una total concentración, requiere una total escuela de formación a través de vínculos emocionales, espirituales. Y no olvide, un compromiso con la iglesia del Señor Jesucristo. Y por lo tanto, esto quiere decir de que nuestra vida se concentra en el agradar a Dios, en tener valor para enfrentar toda oposición, tener un comportamiento apropiado frente a las dificultades y concentrarnos en la comunión con todos los cristianos que de corazón sincero aman al Señor. Qué bueno es tener esta reflexión sencilla, sensata, pura, limpia, concentrada en los valores espirituales de la iglesia de todos los tiempos. Y esto nos lleva a entender lo irreprensible que nadie tiene que decir nada de nosotros, porque nuestro comportamiento, nuestra conducta, nuestra vida está centrada en Cristo Jesús. Amados hermanos, tengamos conciencia de estas cosas y avancemos hacia la meta,
conozcamos más del Señor. Recordemos que a veces el sufrimiento nos puede hacer mejor o también nos puede llevar a la decepción. Por lo tanto, a través del sufrimiento se descubre el gozo, que es lo que le pasó a esta iglesia de los tesalonicenses. El gozo en medio del sufrimiento. Y ya Pablo lo había demostrado con el discípulo Silas, lo que ellos estaban viviendo. Habían experimentado persecución, oposición, frente a las circunstancias de su tiempo, de la vida en que ellos predicaron el Evangelio, pero ellos disfrutaron abundantemente el gozo del Señor. Por lo tanto, reconocemos y elogiamos a todo cristiano por su fe genuina en medio de la oposición y lo profundo de apreciar el valor y el carácter ejemplar que un cristiano demuestra delante de Dios hacia la vida, hacia las circunstancias, hacia la prueba, la oposición, la tribulación. Estamos frente a un dilema y esto no nos va a impedir seguir proclamando el Evangelio. No nos va a impedir a seguir siendo ejemplo, a teniendo un carácter ejemplar frente a toda situación. Y agradecemos a Dios el poder enviar esta señal, esta reflexión a cristianos que de buen corazón toman la iniciativa de escuchar y aplicar estas cosas. Porque recordemos, estamos saturados de predicadores, pero necesariamente la vida cristiana consiste en aplicarnos hoy, siempre, ayer, hoy y siempre en las cosas del Señor. Así que, amados, esperamos el regreso de Cristo. Esperamos el arrebatamiento de la iglesia. Por lo tanto, se insiste en la necesidad de mantener la pureza moral. Mantenga los valores, la pureza moral. Mantenga usted. Manténgase en Cristo. La fortaleza del Espíritu Santo le dé a usted la gracia del cielo. Mantenga la pureza moral y ser ejemplo por medio de actitudes correctas y a tomar decisiones apropiadas y ser ejemplo en toda norma de vida. Qué interesantes son las palabras que acabamos de tener en este capítulo 2, versículo 12 de Primera de Tesalonicenses. Una iglesia de carácter ejemplar. Se conduce, se sabe conducir. Se sabe ministrar. Una frase que aprendí hace años atrás: la iglesia ministra a la iglesia. Qué hermosa palabra. Y es verdad. Nosotros somos los que cultivamos y construimos comunión. Nosotros somos los que llevamos la palabra de Dios y hacemos hincapié en el gozo. En los momentos difíciles tenemos el valor suficiente para enfrentar toda oposición y nos levantamos en medio de toda circunstancia. En esta reflexión les animo a los hermanos a continuar la labor, la tarea, a evangelizar, a hablar de Cristo, pero primero a tener un carácter como iglesia ejemplar, porque necesitamos ser ejemplo a un mundo que necesita una palabra de vida. Estamos frente al retorno triunfal y expectante del arrebatamiento de la iglesia. Estamos frente a esto y esperamos con muchos deseos que esto suceda. Y el Espíritu y la esposa dicen: ven, sí, ven, Señor Jesús. Así termina la Biblia. Así que, amados hermanos, creo que esta reflexión a ustedes y a mí me llevan a pensar seriamente en hacer bien las cosas. Ahora, no olvide la necesidad de estimular a los hermanos. Motive a la gente. Estimule con una palabra de aliento. La necesidad de estimular en relación a la fe y la pureza de los motivos. Oremos, leamos la palabra, prediquemos, anunciemos, llamemos a alguien, hagamos la obra, procuremos hacer cosas que vayan en bienestar de la sociedad
en la cual nosotros vivimos. Creo que es importante que hayamos compartido esta reflexión en cuanto a una iglesia de carácter ejemplar. Y la iglesia de carácter ejemplar es una iglesia que ama, que ayuda, que va adelante, que insiste en la oración, que insiste en el ayuno, que insiste en una relación sagrada con Dios y con los demás. Y la gracia de Dios, recuerde, sostiene a los verdaderos creyentes en medio de los tiempos que preceden al arrebatamiento, como por ejemplo la apostasía. Muchos han dejado al Señor, abandonaron el camino, dejaron la fe, descuidaron la oración y se alejaron de Dios. Pero los valientes, los que luchan, los que se esfuerzan, los que anhelan, van a alcanzar la meta suprema. Sea usted un cristiano que se concentre en el profundo anhelo de agradar a Dios. Que Dios les bendiga desde ahora y para siempre, es el deseo de su hermano en Cristo Jesús. Dios les bendiga.